El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. El programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal Anunciación de Tere García Ruiz, miembro de este equipo que integra la mesa directiva del Club de Periodistas, le damos la bienvenida a un programa en donde veremos el proceso de sucesión presidencial de los Estados Unidos entre dos candidatos que se disputan la Casa Blanca, y me estoy refiriendo con ello a la señora Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado durante el gobierno de Obama y se dio una temporada para salir a hacer su campaña como senadora y postularse posteriormente para la nominación del Partido Demócrata. Por el otro lado tenemos al señor Donald Trump, que es un empresario, es su primera vez que incursiona en la política y ya ha alcanzado la nominación para ser candidato por el Partido Republicano. Estas elecciones se plantean sumamente competidas por el carácter que está asumiendo un cambio de época, una transición profunda de un cambio en la economía global. Y por ello podamos analizarlo no solo desde la perspectiva de orden político, lo vamos a ver en esta primera etapa en el perfil de la geopolítica. En la primera imagen teníamos a la señora Wasserman, que era la señora que estaba al frente del Partido Demócrata y presidía la convención, la sigue presidiendo todavía a la convención demócrata, y que era un puntal sumamente importante para la plataforma de la elección de la señora Clinton, tanto de su nominación como para su campaña para ser elegida como posible candidata a la presidencia. Sin embargo, la señora Wasserman en el momento mismo de la convención se desplomó debido a una cantidad enorme de correos que fueron dados a conocer por Wikileaks, este portal que ya previamente había tirado prácticamente, había hecho que saliera la señora Clinton del Departamento de Estado por los correos que fueron dados a conocer del Departamento de Estado y que nos remitían a la política exterior norteamericana. Ahora le tocó a la señora Wasserman, la señora encargada de la plataforma del Partido Demócrata. Ella tuvo que renunciar porque la campaña que estaban realizando no era tanto en contra del del opositor de la señora Clinton, del Partido Republicano, sino del señor Sanders, que era el candidato de la izquierda del Partido Demócrata y que estaba causando estragos en las filas del Partido Demócrata y que estaba haciendo trastabilar a la señora Clinton en su campaña, principalmente porque desde la perspectiva del diseño de la campaña, el señor Sanders manejaba su propaganda desde una perspectiva digital y la señora Clinton desde la perspectiva de una política análoga. Esto quiere decir que
tecnológicamente, políticamente, es una política de corte tradicional desfasada tecnológicamente. Hoy la política es una política de corte digital, como la campaña que viene realizando el candidato del Partido Republicano y ya triunfante en la nominación republicana. Como vamos a ver, ya están los dos candidatos, ya triunfaron en los dos casos, y después de ser nominados en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, para sorpresa de todos, el señor Donald Trump superó rápidamente en la primera encuesta de CNN, como lo estamos viendo en pantalla. Estamos viendo que el señor Donald Trump superó por 4 puntos rápidamente a Hillary Clinton, tan pronto como fue nominada. Esto ya previo a la asamblea, previo a las convenciones, tanto republicano como demócrata, ya se había dado. El señor Trump había logrado alcanzar y colocarse a la par que la señora Hillary. Esto quiere decir que la perspectiva de crecimiento del apoyo que va a tener a lo largo de su campaña, que ya se inicia, que ya se está iniciando, el señor Trump, sus preferencias electorales van a seguir creciendo. Vamos a ver cómo fueron estas convenciones y van a ver en las imágenes cómo es una plataforma de carácter, son de espectáculo, es la famosa política espectáculo, muy glamorosa, como lo era la señora Wasserman. Es una pérdida de un activo sumamente importante y fue reemplazada rápidamente por un activo del caucus del Partido Demócrata, una representante de origen negro, pero que al perder a la señora Wasserman está perdiendo un activo que la llevaba y que era representante del lobby judío, que en estas elecciones es sumamente importante. Vemos a la señora Hillary Clinton, ahora estamos viendo la convención republicana que postuló a Donald Trump en el momento climático, cuando ya es postulado. Así son las fiestas, el espectáculo republicano en la campaña republicana donde triunfó el señor Donald Trump. La siguiente es del mismo corte, una super pantalla, y como siempre se ha acostumbrado a lo largo de toda esta campaña, aparece el nombre de Trump y lo vamos a ver invariablemente a lo largo de toda esta campaña. Pero vamos a hacer un momento a un lado la parte estrictamente político-electoral y vamos a pasar a la parte geopolítica, a la parte estructural que explica y que nos hace reflexionar qué está pasando en los Estados Unidos como potencia, qué está pasando en el mundo a consecuencia de lo que allí sucede y qué va a pasar en nuestro país, porque las repercusiones de las elecciones norteamericanas tienen un impacto no solo en el ámbito político, sino fundamentalmente de carácter económico, y esto nos recuerda cuando por primera vez, hace alrededor de unos 30 años, el señor Ronald Reagan le arrebató a los demócratas la presidencia de los Estados Unidos y dio paso a la época del neoliberalismo y el ingreso de la política de carácter neoliberal, y con ello una serie de cambios profundos que vivió nuestro país y el mundo y que ahora se trata de remediar. Es por eso
un cambio profundo. No solo se trata de enmendar problemas, sino de enfrentarlos como lo está planteando el señor Trump, y por el otro lado acusa a su oponente, la señora Hillary, de no querer cambiar nada y dejar las cosas como están. Lo veremos en el próximo bloque de información. Continuamos con el programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, y en esta ocasión Rodolfo Sánchez Mena estamos analizando las causas de orden geopolítico, de orden histórico-económico, la parte de esta geología histórica del sustrato que da lugar a el avance sustantivo que tiene el señor Donald Trump y la posibilidad de que gane las elecciones en los Estados Unidos y el impacto que va a causar esto a nivel global. Es decir, tenemos como primer bloque de este proceso lo que en los Estados Unidos se llama el Rust Belt. Y el Rust Belt, con esto se denomina el área tradicional, el área que dio lugar en el proceso histórico a las colonias norteamericanas y la plataforma alrededor de los cuales se formó la gran revolución industrial, como lo vemos en la siguiente lámina, que es donde se encuentran ubicados los grandes lagos de los Estados Unidos, y donde se organizó, se saltó literalmente los Estados Unidos al escenario internacional
como potencia allá a finales y a principios del siglo XX, impulsado por este escenario inicial de la industria metalúrgica, por la producción del acero, por un sistema de redes ferrocarrileras y de producción acerera. Es decir, aquí estaba concentrado la mayor parte de la producción acerera. Si lo vemos en la próxima lámina, si no las cambian, entonces podremos ver cómo en la próxima lámina, por favor. Eso es. En esta lámina estamos viendo en este mapa cómo es el Rust Belt, cómo está concentrado en esta gran región de los Estados Unidos la gran producción, lo que fue inicialmente a base de carbón, a base de producción de gran maquinaria, todo lo que dio la plataforma para que los Estados Unidos saltara como primera potencia, desde luego vinculada a una geopolítica de desarrollo en donde muy entrelazada con los acontecimientos de las potencias europeas. En ese momento las hegemónicas, las potencias eran las europeas y el escenario dominante era desde luego el Océano Atlántico, bajo dominio de las colonias que existían hasta ese momento y que alimentaban a las potencias dominantes, fundamentalmente Inglaterra y atrás de ellos Francia y muy atrás Alemania. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, estamos viendo cómo esta región rápidamente se vio afectada por un cambio que fue no de la noche a la mañana, pero sí hubo una transición, una rápida transición hacia por consecuencia de un cambio tecnológico, por un cambio de orden también, de orden geopolítico, por la globalización como ya lo habíamos comentado inicialmente, la llegada de los neoliberales que encabezados por el presidente Ronald Reagan, y en Inglaterra la señora Margaret Thatcher. Este par de figuras a nivel internacional lideraron un cambio profundo en la economía internacional que generó un profundo desempleo que dio lugar a una transformación de la economía de la producción fabril, de la producción hacia la revolución del conocimiento y pronto a la siguiente fase en la que nos encontramos, que es la revolución de carácter digital. Es decir, en un breve, a lo largo de lo que fue el éxito de la economía norteamericana, transitamos rápidamente de una economía dominante como fue la norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la Unión Soviética, que lideraron el mundo, pasó a ser una potencia hegemónica para convertirse hoy, como estamos viendo en esta transición, a compartir el espacio geopolítico con
las potencias ascendentes como son Rusia y China, pero este es otro tema. Lo veremos posteriormente, pero es importante enunciarlo, que ese es el cambio profundo que está viviendo el mundo. Pero en lo referente a los Estados Unidos, lo veremos cómo se presenta esta situación al interior de los Estados Unidos. Lo vemos en la siguiente lámina, por favor. Es decir, este es el fenómeno ya de la globalización que acelera completamente los cambios, es la revolución digital que ha transformado literalmente la economía. Es decir, aquí todavía los grupos dominantes de México que emergieron con la globalización, por ejemplo, manejan la economía en la que están operando. Es por el caso, por ejemplo, del ferrocarril, pero el ferrocarril es hoy completamente superado por el comercio de carácter digital. Pasamos para la próxima lámina, por favor. Estas son las plantas que fueron en su tiempo en la zona del Rust Belt, las plantas líderes, las plantas más avanzadas tecnológicamente, las plantas de las que salió el acero para ganar la Segunda Guerra Mundial, para producir los automóviles, para tener el mayor número de obreros calificados, para sustentar una clase media fortalecida, para tener una economía dominante, para tener una potencia en los Estados Unidos. Por favor, la siguiente lámina. Esto es ya cómo han quedado, es decir, estas viejas fábricas que estaban basadas en el carbón como energía, y bueno, pues están ahora abandonadas junto con un gran deterioro del medio ambiente y una gran contaminación. Pasamos a la otra lámina, por favor. Este es las ruinas de esa economía que anteriormente fue próspera. En eso estamos. La siguiente, por favor. Rápidamente lo vemos. Ahí están los ferrocarriles que alimentaban a estos gigantes que producían el acero norteamericano. La siguiente, por favor. Esta es una zona de alta contaminación en los Estados Unidos. Hoy todavía en la zona acerera de Pittsburgh. La siguiente, por favor. Y acá tenemos un paro laboral reciente en los Estados Unidos, producto del agotamiento tecnológico que se ha generado en esta región, tanto por los tratados comerciales, los convenios, a los que cuestiona severamente el candidato republicano, los tratados de libre comercio como el TLC. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un gran proceso de contaminación. La siguiente, por favor. De igual forma, ahí tenemos cómo se han agotado los recursos para infraestructura. Ya no hay recursos para que se le pueda dotar de infraestructura a las grandes urbes que están rápidamente deterioradas en la zona del Rust Belt. Adelante, por favor. Y esto es un teatro que anteriormente fue un escenario de gran lujo, en donde las celebridades, en donde los magnates del acero, donde los grandes personalidades iban y celebraban sus triunfos económicos. Pero esto hoy es ruinas, y a esto obedece el cambio profundo y la transformación que vamos a ver en la economía norteamericana y en su política. El siguiente bloque, pasamos al siguiente bloque.
Continuamos con Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera. Estamos viendo el proceso de elección del candidato norteamericano para la presidencia de los Estados Unidos y analizando el proceso geopolítico, el cambio geopolítico, geoeconómico de los Estados Unidos, el que tanto cuestiona y ofrece soluciones el candidato Trump. Este es un proceso que no solo se da en los Estados Unidos, es un proceso que se ha venido acumulando a nivel global, como lo vemos en esta lámina, en donde se han gestado cambios importantes a nivel global a consecuencia de lo que se llama deslocalización de empresas. Si vemos y seguimos las flechas de color azul, vemos cómo se trasladaron grandes empresas, grandes corporaciones, llegaron a diferentes regiones del mundo y con ello dio cambio, se transformó la economía a un proceso de integración y surgieron nuevas áreas muy importantes de desarrollo que transformaron el tipo de economía que prevalecía hasta después de la Segunda Guerra Mundial y a la caída del muro de Berlín. Es decir, al finalizar la Guerra Fría, como consecuencia de la Guerra Fría, se dio paso a este proceso de transformación global de la economía. Sí, y así surgieron, como estamos viendo en este mapa, nuevos polos, nuevas áreas, nuevas regiones de carácter de desarrollo geoestratégico, geoeconómico, como es en el área de China, en el área de India, en el área del Brasil y también potencias secundarias en las que se incluye desde luego nuestro país. Pero a la par, una vez que ya había avanzado este proceso, los países que fueron receptores de estas empresas empezaron también a trasladar, a relocalizar industrias y procesos de producción. Trump está planteando ahora una tercera etapa muy acelerada de relocalización de empresas hacia su país para resolver el problema del empleo en su país y atender el problema de el abatimiento del nivel de vida de la clase media, que se ha constituido en un problema de orden político a nivel internacional, tanto en Europa como en la mayor parte de los países que llamábamos industrializados. Las clases medias, los trabajadores han sufrido un fuerte deterioro de su ingreso y de sus niveles de vida. Hasta hace unos 10 años, Alemania se daba el lujo de tener una semana laboral de 24, de 30 horas, y ahora ha tenido que regresar a los viejos horarios y las jubilaciones que se habían adelantado a los 22, a los 25 años para reemplazar y poder reincorporar a la mano de obra joven. Esto ha sido suspendido, ha sido diferido por las condiciones que no crece la economía a nivel global. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, hablábamos ya de esta economía, del comercio global digitalizado, que es parte de esta gran revolución digital
que es el símbolo de nuestro tiempo y que trae una serie de consecuencias de la que vamos a hablar mucho más adelante, pero que ha dejado también atrás, es decir, buena parte de los analistas aún siguen hablando de la revolución del conocimiento, de la economía del conocimiento, pero es una etapa anterior a la que estamos viviendo y tenemos que entender, tenemos que reflexionar sobre esta nueva etapa porque por ejemplo, quienes lideran la economía de nuestro país, quienes piensan y quienes tienen el poder, están todavía en los procesos más tradicionales de la economía, muy lejos de la economía moderna, o sea, me estoy refiriendo a la economía digital, a la que hoy domina el mundo. La siguiente, por favor. Estamos viendo en esta lámina un cambio significativo que no se dio desde luego de la noche a la mañana y que tiene dos elementos muy importantes que nos vamos a detener un poco a analizar y que parte del famoso Rust Belt, que era la zona de los lagos que estábamos analizando, y a un cambio fundamental que está viviendo los Estados Unidos y que responde desde luego a una planeación de mediano y de largo plazo. Esto no se está dando de manera improvisada, esto es y tiene consecuencias para el futuro. Me estoy refiriendo a la zona que está en dos áreas, una hacia la cuenca del Pacífico, por el desarrollo que está teniendo la economía del Pacífico, que es el futuro de la economía global, y por el otro lado, la decadencia que tiene la economía del Pacífico, pero que tiene un polo muy importante en el área de Florida y, como vemos, de manera destacada el estado de Texas. Texas por sí solo es hoy una potencia económica, junto con todo lo que es hoy la franja que le llaman del Sun Belt, o sea, toda la franja que tiene la economía fincada en las nuevas tecnologías y que está acompañada de un fuerte proceso migratorio de las viejas zonas, de las viejas regiones económicas de los Estados Unidos. Allá tienen otra estrategia para recuperar estas regiones que, sin embargo, hoy nos concentramos en esta porque tiene el mayor interés político, porque desde luego es donde se está compitiendo fuertemente para, en estas áreas se va a decidir el futuro de las elecciones norteamericanas. Y se va a decidir fundamentalmente porque ahí se está disputando quién es capaz de transformar y de ofrecer las mejores oportunidades y cumplir como las ofertas de campaña que se están haciendo para atender la violencia que precisamente se da en la franja de Nueva York hacia Florida, la franja de violencia que se ha presentado en los últimos meses y que es una franja de violencia que le llaman interracial por estar conectada a grupos étnicos negros contra policías blancos y que han generado un gran debate en los Estados Unidos. Lo veremos en otra circunstancia, pero hoy solamente queremos dejar esta circunstancia que está viviendo los Estados Unidos, pero aquí lo importante es destacar cómo se está dando este proceso migratorio que también va acompañado fuertemente de un proceso de migración al interior de los partidos políticos, es decir,
el Partido Republicano se está quebrando porque buena parte de los tradicionales, de los grupos que votaban a favor del Partido Republicano y que estaban sustentados en el TLC y los viejos acuerdos de libre comercio, quedaron fuera de la propuesta que está haciendo el candidato Donald Trump. Y también por parte del Partido Demócrata, buena parte de están migrando, hay un intercambio de liderazgos, hay un intercambio en la base es un fenómeno que también lo vamos a ver en nuestro país tan pronto como se presenten las próximas elecciones en Coahuila, en el Estado de México, porque el impacto que esto tiene no es una cuestión de carácter aislado, sino que tiene un reflejo muy fuerte en nuestro país. Lo veremos en el último bloque de este proceso. Continuamos con el programa Voces del Periodista, en el programa que conduce Celeste Sainz de Miera, hoy el de la voz, Rodolfo Sánchez Mena, analizando el proceso de la elección norteamericana en términos de carácter geopolítico, para explicar cuál es el razonamiento, cuál es la motivación, cuál es la causa profunda en la que subyace las tomas de decisiones tanto a nivel global de las élites del poder como de los que siguen al señor Trump y de los votantes que apoyan a Hillary Clinton. ¿En qué está afincado? ¿Cuál es el debate a nivel global?
¿cuál es el debate a nivel de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los intereses que se están confrontando? Fundamentalmente intereses más allá de la retórica, más allá de los discursos, sobre todo de los discursos emitidos por el señor Trump para atraer a una buena parte de votantes que, como él mismo los llama, es la mayoría silenciosa, a la que hacía alusión en sus viejos tiempos Ronald Reagan, todos aquellos que están desilusionados de las respuestas generadas por el sistema político electoral y lo que viven cotidianamente en los Estados Unidos. No hay que olvidar que los últimos 4 años que se le dieron a el señor Obama fueron, en términos de resultados económicos, en términos de resultados geopolíticos, en términos de liderazgo de los Estados Unidos, no reflejaron un gran resultado, y esto está siendo evaluado tanto por los votantes como por aquellos que apoyan al señor Trump. Aquí estamos viendo de nueva cuenta lo que es el Sun Belt, pero identificado ya por esta franja roja, que no nos debe de hacer olvidar que se trata del territorio básicamente que fue parte del territorio mexicano y que también hoy está poblado por buena parte de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por ejemplo, del lado de California, por el lado de California, tan solo 2 millones de michoacanos componen a este gran estado, a esta gran economía que es el estado de California. Y así buena parte de todos estos estados. Sí, habrá estados ya del viejo Roosevelt, pero que no dejan de ser importantes para el comportamiento que va a tener los resultados electorales, como la zona de Michigan, en Detroit, toda esta zona, en donde los mexicanos y sus descendientes, los mexicanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, se les dio la opción de vivir hasta esa región. Pero hoy buena parte de 1 de cada 4 mexicanos tiene un familiar viviendo en los Estados Unidos. Esto es una cantidad muy importante porque quiere decir que mexicanos en los Estados Unidos, entre indocumentados o mexicanos residentes que pueden votar, conforman una primera minoría, aquella que es suficiente para que pueda ganar cualquiera de los 2 contendientes, y han desplazado a la minoría cubana, que antes era la que tenía la mayor influencia política en los Estados Unidos por la circunstancia que tenía Cuba. Esto se acabó con los acuerdos políticos norteamericanos. La gran polémica que se ha hecho en nuestro país por el discurso del señor Trump tiene mucho que ver con los intereses que tienen algunos grupos políticos y económicos de México vinculados con aquellos que ya perdieron el poder o que están en proceso de perder el poder en los Estados Unidos. Me refiero concretamente a la familia Bush y sus socios en México. La familia Bush ya no pudo controlar el Partido Republicano, se replegaron, no asistieron a la convención republicana y se encuentran literalmente en la oposición contra la campaña del señor Trump. Aquí en México, sí, los medios se han dedicado a ignorar la posibilidad de la posibilidad siquiera de mencionar
el ascenso y la factibilidad de que Donald Trump pueda triunfar. El presidente de México recientemente, el fin de semana, estuvo en los Estados Unidos invitado por el presidente Obama. Lejos de sus asesores, lejos del grupo que influye en la toma de decisiones, de aquellos que influyen en la propaganda, en los medios de comunicación, allá el día que fue nominado Donald Trump, se enfrentó a la realidad, y a la posibilidad de que Donald Trump pueda triunfar. E inmediatamente dio instrucciones a los miembros de su gabinete de no interferir como lo habían venido haciendo campaña, promoviendo a la candidatura de la señora Hillary Clinton. Esto es decir, México tiene que adoptar una actitud más prudente, pero también plantearse la alternativa de qué va a suceder en caso de que el Tratado de Libre Comercio sea revisado. Y no solo revisado, también el Tratado de Libre Comercio, el TTP, y el Tratado de Comercio que se ha firmado con Chile, Colombia y lo referente también al Pacífico con Colombia, Chile, y que están vinculados a estos grupos tradicionales de poder en los Estados Unidos. Si se tiene que hacer este replanteamiento, porque de lo contrario va a suceder lo mismo que nos sucedió en la época cuando llegó el presidente Reagan y cuando más adelante los republicanos de la familia Bush tomaron el poder. Y lo tomaron el poder y desmantelaron en México la economía nacional, y el país empezó en un proceso de cambio como el que todavía estamos viviendo. Vamos entonces pues a entender los cambios que está viviendo el mundo, como los que ya se iniciaron en Europa, como los que ya se iniciaron con la llegada de la señora May como primera ministra en Inglaterra, con el Brexit, y que esto dará posiblemente a un fin de la Unión Europea, y que procesos como estos de integración económica que se habían dado para contener a lo que era la Unión Soviética, desaparecido esto, ya no tiene razón de ser. Entonces, el mundo está cambiando, tenemos que hacer un esfuerzo por entender el mundo, para entender qué papel juega México y qué va a jugar. Si llegara a ganar la señora Hillary, será solo una pausa que tendremos que dar, pero de cualquier manera el mundo va a seguir cambiando. Por el momento, este es el programa en donde estamos viendo, nos estamos adelantando, abriendo una ventana al futuro que se está construyendo, y que no debemos de perder de vista que hay mexicanos del otro lado que son mexicanos avanzados, mexicanos que están construyendo allá la economía y que van a jugar un papel muy importante en este proceso de cambio político y de cambio económico, de cambio global en los Estados Unidos. Yo le quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo que tuvimos en este programa, a todos ellos, tanto en cabina como en cámaras, por la realización de este programa, a Rafael Melgar, Alejandro Sánchez, a Adolfo González, a Marcos Velázquez, a Jesús Arismendi, a Omar Becerril. Sin el apoyo de ellos, este programa hubiera sido muy difícil de realizar, porque se tiene que hacer una serie de apoyos y
bueno, pues les agradezco enormemente toda su simpatía y el que me permitan contar con su apoyo técnico, y a Tere García Ruiz, desde luego, mi gratitud, y a la que conduce acertadamente este programa, pues a Celeste Sáenz de Miera, pues poder estar aquí en pantalla, hacer estos comentarios por parte de Voces del Periodista, que es desde luego un programa de carácter plural y que pretende tener elementos suficientes de análisis de las perspectivas de cómo nos podemos ubicar para entender la realidad nacional, los acontecimientos locales y todo aquello que debemos de abordar desde la perspectiva de la información periodística y de la visión académica que nutre buena parte de nuestros programas. Esto es, desde luego, un primer avance. Buscaremos que haya un próximo programa, otros programas en donde estaremos entrando a analizar qué avance tiene en este proceso electoral en los Estados Unidos y el impacto que tendrá aquí en México. Por mi parte, les agradezco la atención y nos veremos en un programa próximo para abordar los resultados electorales y ver de qué manera nuestro país empieza rápidamente a responder a este desafío, a este cambio de grandes dimensiones. Nos veremos en un próximo programa y les repito, esto es no solo un proceso de cambio político electoral en los Estados Unidos, obedece a una circunstancia de orden global y lo vamos a ver cómo se encamina rápidamente y qué alianzas da en el camino. Lo veremos pronto en nuevos programas. Hasta la próxima. Su campaña para ser elegida como posible candidata a la presidencia. Sin embargo, la señora Wasserman en el momento mismo de la convención se desplomó debido a una cantidad enorme de correos que fueron dados a conocer por Wikileaks, este portal que ya previamente había tirado prácticamente, había hecho que saliera la señora Clinton del Departamento de Estado por los correos que fueron dados a conocer del Departamento de Estado y que nos remitían a la política exterior norteamericana. Ahora le tocó a la señora Wasserman, la señora encargada de la plataforma del Partido Demócrata. Ella tuvo que renunciar porque la campaña que estaban realizando no era tanto en contra del señor, del opositor de la señora Clinton, del Partido Republicano, sino del señor Sanders, que era el candidato de la izquierda del Partido Demócrata y que estaba causando estragos en las filas del Partido Demócrata y que estaba haciendo trastabilar a la señora Clinton en su campaña, principalmente
porque desde la perspectiva del diseño de la campaña, el señor Sanders manejaba su propaganda desde una perspectiva digital y la señora Clinton es desde la perspectiva de es una política análoga. Esto quiere decir que tecnológicamente, políticamente, es una política de corte tradicional desfasada tecnológicamente. Hoy la política es una política de corte digital, como la campaña que viene realizando el candidato del Partido Republicano y ya triunfante en la nominación republicana. Como vamos a ver, ya están los dos candidatos, ya triunfaron en los dos casos, y después Donald Trump, que es un empresario, es su primera vez que incursiona en la política y ya ha alcanzado la nominación para ser candidato por el Partido Republicano. Estas elecciones se plantean sumamente competidas por el carácter que está asumiendo un cambio de época, una transición profunda de un cambio en la economía global. Y por ello podamos analizarlo no solo desde la perspectiva de orden político, lo vamos a ver en esta primera etapa en el perfil de la geopolítica. En la primera imagen teníamos a la señora Wasserman, que era la señora que estaba al frente del Partido Demócrata y presidía la convención, la sigue presidiendo todavía, a la convención demócrata, y que era un puntal sumamente importante para la plataforma de la elección de la señora Clinton, tanto de su nominación como para... El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sainz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sainz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. El programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sainz de Miera, y el portal Anunciación de Tere García Ruiz, miembro de este equipo que integra la mesa directiva del Club de Periodistas, le damos la bienvenida a un programa en donde veremos el proceso de sucesión presidencial de los Estados Unidos entre dos candidatos que se disputan la Casa Blanca, y me estoy refiriendo con ello a la señora Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado durante el gobierno de Obama y se dio una temporada para salir a hacer su campaña como senadora y postularse posteriormente para la nominación del Partido Demócrata. Por el otro lado tenemos al señor ser nominados en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Para sorpresa de todos, el señor Donald Trump superó rápidamente en la primera encuesta de CNN, como lo estamos viendo en pantalla. Estamos viendo que el señor Donald Trump superó por 4 puntos rápidamente a Hillary Clinton, tan pronto como fue nominado. Esto ya previo a la asamblea, previo a las convenciones, tanto republicano como demócrata, ya se había dado. El señor Trump había logrado alcanzar y colocarse a la par que la señora Hillary. Esto quiere decir que la perspectiva de crecimiento del
el apoyo que va a tener a lo largo de su campaña, que ya se inicia, que ya se está iniciando, el señor Trump, sus preferencias electorales van a seguir creciendo. Vamos a ver cómo fueron estas convenciones y van a ver en las imágenes cómo es una plataforma de carácter, son de espectáculo, es la famosa política espectáculo, muy